Empezamos la clase número 11 con este pequeño subtema que vamos a llamar espacios metrizables. Entonces esto va a ser para formalizar un poquito lo que habíamos hablado, lo que hemos venido hablando en clases anteriores. Entonces primero vamos a definir lo que es un subespacio métrico. Definición 1.8.1, es decir, sean x de x y y de y espacios métricos. Espacios métricos. Entonces, decimos que y de y es un subespacio métrico de x si se cumplen dos condiciones. Número uno, que y sea un subconjunto de x. Y número dos, que la distancia de y sea la distancia x restringida al conjunto, al producto cartesiano y cruz y. Entonces, si vemos esto desde el punto de vista de diagramas o de funciones, vamos a decirlo así, nosotros tenemos x producto cartesiano x a los reales, eso me da la distancia en x por definición. Pero también tengo un espacio métrico y, entonces la distancia va a ser un d cruz y, me lo va a mandar a un número real en este espacio. O sea, ¿qué significa esto? Que yo agarro un x1, un x2 y esto me lo manda un dx1, x2, que va a ser un número real. Y lo mismo para el dy acá abajo. Ahora, nosotros podemos construir una función que vaya del espacio y cruz y al x cruz x y la función inversa que vaya de x cruz x a y cruz y. Entonces, si tenemos a este le vamos a llamar y cruz y. La función y cruz y es la función que va de y cruz y a x cruz x. Entonces, lo que me dice esta definición en términos de este diagrama es que y de y es subespacio métrico de x si ese diagrama conmuta. ¿Qué significa que este diagrama conmute? Pues que es lo mismo ir en una dirección que ir en la otra. Entonces, por ejemplo, es lo mismo ir de y cruz y, o sea, de aquí, de y cruz y, perdón, a x cruz x con la función y cruz y. ¿Qué elemento va a tomar la función y cruz y? Pues dos y1 y y2 que pertenecen, y1 pertenece a y, y2 pertenece a y también. Y luego esto me va a dar un elemento en x cruz x. Entonces me va a dar un x1, x2. Y luego la distancia en x va a tomar esto y me va a dar un número real. Entonces, y cruz y compuesto con dx tiene que ser igual a ir de aquí para acá y de aquí para acá. Es decir, es lo mismo que ir de y cruz y a la menos 1 compuesto con dy. Entonces este tipo de diagramas se utilizan mucho en álgebra.
solamente lo menciono porque es un buen lugar para hacerlo, pero si no entienden bien qué es lo que significa eso, olvídenlo y solamente quédense con la definición de subespacio métrico. Entonces, un espacio va a ser subespacio de otro espacio métrico si solo si es subconjunto uno del otro y si la distancia de uno es la distancia del otro restringida a ese subconjunto del espacio más grande, como tenemos acá. Entonces, vamos a ver algún ejemplo para que quede un poquito más claro esto. Entonces, ejemplos, vamos a decir que tenemos a los reales con la distancia euclidiana, donde d es igual a... O sea, si quieren vamos a ponerlo así. D es una función que va de R cruz R a los reales, y si quieren le pueden poner d sub R aquí. Entonces esto significa que toma un X, Y en R cruz R y me lo manda a d sub R de XY, y esto lo habíamos definido como el valor absoluto. Y esto es un número real. Entonces es la función distancia euclidiana, que habíamos mencionado que las distancias que provienen de una norma todas tienen esta misma forma con una constante c. Y se había malentendido ahí el hecho de que era la única métrica existente, y no, o sea, es la única métrica que proviene de una norma. En el caso no dimensional, pero hay un montón de métricas que no provienen de una norma, como uno de ustedes me hizo notar en alguna pregunta en un correo, para poder aclarar el punto porque había un malentendido. Entonces hay un montón, como la métrica discreta, por ejemplo. Pero bueno, entonces esta es la distancia en los números reales. Ahora nosotros vamos a tomar un subconjunto de los reales, los racionales, por ejemplo. Entonces los racionales son subconjuntos de R. Y ahora la distancia en Q va a ser una función que va de Q cruz Q a los reales, y esta va a tomar dos racionales PQ y me lo va a mandar a DQ elevado en PQ, y esto va a ser definido en términos del valor absoluto también, P menos Q, que es un número real, y de hecho es un número racional en el fondo. Entonces, esta cosa que está aquí realmente es la distancia original, pero restringida a los racionales nada más. Entonces, esta distancia realmente es dr restringida a Q cruz Q, que es exactamente lo que estaba aquí. Entonces aquí Y sería la Q de los racionales, mientras que X sería los números reales, y acá la D sub Q sería la DR restringida a R cruz, perdón, a Q cruz Q. ¿De acuerdo? Entonces con esto, como los racionales son un subconjunto de los reales y la distancia en los racionales es justamente la distancia en los números reales pero restringida a Q cruz Q, cumple la definición 1.8.1, por lo tanto Q es un subespacio métrico de los reales. Ahora, recordar que ya sabemos lo que significa espacio métrico completo. Mientras los reales son completos, los Qs no lo son. Pero si es un subespacio métrico. Ahora, también hay otra forma de mostrar que una cosa es subespacio métrico de otra. Simplemente lo que hay que hacer es demostrar que este Q con esta distancia definida de esta manera es justamente un espacio métrico.
Entonces, esto no lo voy a hacer, pero este tendría que demostrar que Q con esta distancia es un espacio métrico, es decir, que esta D cumple con los axiomas de la distancia. Y lo cual es evidente porque sigue siendo un valor absoluto, solamente que está restringido a los números racionales. Muy bien, ahora hay otra cuestión que tiene que ver con las bolas. Entonces, para el espacio, vamos a poner, en el caso de un... O sea, esto que está aquí ya no lo escribo porque es exactamente lo mismo que esto, pero restringido a los racionales. Es exactamente la misma distancia que está aquí. Se me olvida que no se ve el cursor en el video. Entonces, y hay otra cuestión, en el caso de las bolas, de un subespacio, ¿qué sucede con las bolas abiertas? ¿Qué sucede con las bolas abiertas? Las bolas en el subespacio las vamos a denotar. Por eso teníamos, ¿se acuerdan? Para bolas teníamos una notación que me decía la bola, el radio y el punto donde está centrado. Y esto lo habíamos escrito como B, la delta aquí y la X acá. Ahora, esta notación la vamos a usar cuando sabemos, donde no tenemos que especificar en qué espacio estamos trabajando. Pero si tenemos que especificar en qué espacio estamos trabajando, vamos a usar esta otra, que es el caso que nos atañe aquí. Nosotros queremos las bolas de radio delta. Ah, era al revés, perdón. Ahora que me acuerdo. Entonces era X delta, me parece. Me parece que así era. Entonces vamos a usar esto así como Bx delta. Y aquí voy a poner el subespacio donde estoy trabajando. Entonces aquí sería B, las bolas en el espacio Y, en el subespacio métrico de X. Entonces estas van a ser el conjunto de Y's en Y tales que la distancia de X a Y es menor que delta. Y ahora justamente estas bolas se pueden escribir como las bolas en el espacio X centradas en X, radio delta, intersección con el espacio Y. ¿De acuerdo? Entonces si tenemos, por ejemplo, tenemos nuestro espacio métrico X y acá tenemos nuestro espacio métrico Y. Entonces, para que este Y sea subespacio métrico de X, tiene que estar contenido en X para empezar, y la distancia tiene que ser la misma, solamente aplicada a los elementos de Y, solamente eso. Ahora, las bolas aquí en Y son todos los puntos en Y, tales que, entonces por ejemplo aquí tengo un X, y tengo esta bola, por ejemplo. Entonces la bola en el espacio Y va a ser la intersección de esta bola con el conjunto Y. Entonces va a ser esto que está aquí. Nada más. Es lo que me dice esta definición que estamos dando acá. Entonces no es toda la bola, sino es la intersección de esa bola con el subespacio Y. Eso me va a dar las bolas abiertas en el subespacio métrico. Y también vamos a tener que, por ejemplo, un subconjunto de Y va a ser abierto en Y. Si, solo si, SU se puede escribir como B intersección con Y para algún B contenido en X. Entonces lo mismo, yo tengo el espacio X, tengo el espacio Y que está contenido en X, y entonces un abierto en Y, o un conjunto, un subconjunto de Y va a ser abierto en Y, sí, solo sí,
Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el caso de las bolas puede ser que la X esté aquí y entonces yo puedo poner la bola así. Y no hay ningún problema, la bola está totalmente en Y. Entonces esta BX intersección Y pues es la misma BX que tenía en el espacio original. El problema es cuando está cerca o está en la frontera más bien. Entonces si yo tengo el punto aquí, entonces la bola evidentemente va a cortar tanto al espacio X como al Y. Y entonces esas intersecciones van a ser las bolas en el subespacio Y como ya habíamos dicho. Lo mismo va a pasar acá. Si tengo un subconjunto de X, un subconjunto de Y, perdón, entonces ese va a ser abierto si solo si SU se puede escribir como B intersección con X, donde ese X es bueno, eso no voy a hacer un dibujo de eso. Para algún subconjunto de X, de esta manera. Entonces, en este caso, mejor va a quedar más claro con este ejemplo que estamos viendo aquí. ¿Cuáles serían las bolas acá? Pues nosotros ya sabemos que las bolas en R, por ejemplo, las bolas en R centradas en X de radio delta, pues va a ser el conjunto de Y en X, vamos a decir así, tal que la distancia de X a Y es menor que delta, es decir, valor absoluto de X menos Y es menor que delta. Y las bolas en el espacio Q de X delta, en este caso vamos a ponerle la Q porque lo estamos restringiendo a los números racionales, de Q delta, va a ser el conjunto de todas las X en X, vamos a decir tales que la distancia, aquí sería la distancia R, aquí sería la distancia Q, de... Entonces aquí, como son racionales, vamos a ponerle P. La distancia de P a Q es menor que delta. O de X a Q, vamos a dejarlo así. Es menor que delta. Entonces aquí, a ver, estoy escribiendo esto por flojera de no escribir todo. X y Y tales que X menos Y valor absoluto es menor que delta. Y acá, esto me queda así. Y esto se traduce a el conjunto de X en X tales que valor absoluto de X menos Q es menor que delta. Y esto, como está restringido, o sea, estamos en la línea recta. Entonces, yo tengo mi Q, aquí tendría mi Q más delta, mi Q menos delta, y todos estos puntos aquí serían los X dentro de esta bola. Esta sería mi bola de radio delta centrada en Q, en el espacio de los racionales. Entonces, esto lo puedo escribir como el intervalo abierto Q menos delta, Q más delta, intersección con los racionales. Porque justamente los únicos números que se pueden usar aquí son números racionales, entonces, no son todos los reales. Eso significa que estos X tienen que ser racionales nada más. Entonces no me va a tomar todos los puntos que están en la recta, sino solamente los racionales. Y esto precisamente es lo mismo que la bola completa. O sea, si yo escribo la bola completa y la intersecto, pero con el centrada en Q, intersección con los números racionales. Entonces, esto que está aquí es justamente esta bola, pero en los reales, que es lo que había puesto aquí. Intersectado con Q me da solamente los elementos del espacio que estoy tomando, que en este caso son los racionales, metidos ahí. Entonces, por ejemplo, y ahora en cuestión de los abiertos, por ejemplo, si tenemos el intervalo, vamos a decir 0, 1,
Entonces vamos a tomar u igual a 0, 1, pero como estamos en Q, tenemos que tomar el 0, 1 intersección con los racionales, porque solamente pueden ser elementos en Q. Estos son los racionales entre 0 y 1. Entonces 1, por acá un medio, un tercio, no sé, 2 tercios, etc. Entonces me da la recta llena de huecos porque no tiene los irracionales. Entonces en Q, U es un abierto. Entonces, ¿por qué es un abierto? Porque la bola... Bueno, ¿por qué? Porque pues es una bola en Q. Una bola o una unión de bolas en Q. Pero en R no es un abierto, pero en R, SU no es abierto. Entonces no es abierto, pues contiene irracionales. Entonces por lo tanto tenemos que Q, el conjunto de los números racionales, no es abierto, no es un abierto en los números reales, pero sí es un abierto en Q. Entonces si tomamos el conjunto de números reales como el espacio métrico original, Q, que es un subconjunto de R, no va a ser un conjunto abierto en R porque precisamente ese conjunto U con racionales va a contener números irracionales en R. Pero sí va a ser un abierto en Q. Entonces, aquí se ve como un poco cómo la topología cambia los conceptos a los que estamos acostumbrados de abierto, cerrado, todo eso que tenemos ya mecanizado. Vamos a ver otro ejemplo. Este ejemplo vamos a llamarle 1. Ejemplo 2 vamos a poner la esfera. Entonces, la n esfera. La n esfera van a ser los x en Rn más 1, tales que x1 al cuadrado más xn al cuadrado es igual a 1. Entonces, por ejemplo, la 2 esfera o la esfera en 3 dimensiones, pues es cuando n vale 2. Entonces x va a pertenecer a R2 más 1, a R3, tales que x1 al cuadrado más x2 al cuadrado, perdón, aquí me faltó hasta n más 1, hasta x2 más 1 que es 3 al cuadrado es igual a 1. Entonces en nuestro espacio R3, digamos, la x sería x1, x2, x3, que podemos poner como xyz. Entonces esto de aquí pues serían los x en R3 tales que x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada es igual a 1, que es justamente una esfera en 3 dimensiones, ¿cierto? Entonces eso es para ver cómo se ve esto. Ahora, el espacio original, digamos, si yo tengo las dos esferas, yo necesito pintar hasta donde nosotros sabemos de los cursos que han llevado, aunque después no necesariamente es así, eso lo van a aprender cuando vean variedades diferenciables. Nosotros tenemos aquí el espacio R3, o lo que es lo mismo el espacio, voy a ponerlo así, el espacio Rn más 1. Y sumergido ahí tenemos a la esfera Sn. Entonces, Sn está contenido en Rn más 1. En el caso particular de esto, aquí tendría la esfera S2. La esfera sólida, restringida ahí. Ahora, el espacio original, el Rn más 1, es un espacio métrico. Podemos tomar como métrica la métrica euclidiana, la de 2.
Entonces esta habíamos aprendido que es en este caso la suma desde igual a 1 hasta dónde. ¿Cuántos elementos hay? N más 1. De xy menos y al cuadrado a la 1 medio. Que se puede escribir como la norma de x menos y, la norma 2. Según lo que hemos aprendido. Ahora, ¿quién sería la métrica aquí en la esfera? Pues sería la misma. La misma métrica de Rn más 1, pero restringida en la esfera. Entonces, esta sería, vamos a decir, xy. Entonces, aquí no se confundan. Este x es un elemento de R3 y este y es un elemento de R3 también. Entonces, por eso quizás sea mejor dejarle x1, x2, x3 para no confundir con esto. ¿Me explico? O sea, este XYZ que está aquí no es el XY que está aquí, porque este XY pertenecen a Rn más 1. En el caso de n igual a 2, estos pertenecen a R3. Entonces tienen componentes x1, x2, x3, y aquí tiene componentes y1, y2, y3, que justamente puedo poner como x1, y1, z1 si quieren, y esto lo puedo poner como x2, y2, z2. Entonces no confundir estos con los de aquí. Entonces, en estas cosas se hacen abusos de notación, pero así, como esto, porque uno tiene claro en dónde está cada una de las cosas que uno va escribiendo. Entonces, para xy en Rn, ese xy está en Rn. Entonces, la distancia restringida a la esfera va a ser la misma distancia 2 de Rn más 1, pero restringido a Sn cruz Sn. Entonces, esto sería igual a lo mismo que está aquí, la suma desde igual a 1 hasta n más 1 de xy menos y al cuadrado a la 1 medio, pero donde xy pertenecen a Sn. Muy bien. Y entonces, ¿quién serían las bolas? Entonces, las bolas con la métrica D2 para Rn más 1, entonces ya las habíamos visto, son las esferas. Entonces justamente son bola en R, vamos a decir n más 1 de x, delta, pues es el conjunto de y en Rn más 1, tales que la distancia de x a y en la norma 2 es menor que delta. Entonces, que esto de aquí escrito con la métrica que tenemos nos va a dar la ecuación de una esfera, o sea, que menor y norma 2 pues es la suma desde igual a 1 hasta n más 1 de x y menos y al cuadrado a la 1 medio. Entonces esto nos va a quedar x1 menos y1 al cuadrado más x2 menos y2 al cuadrado, etcétera, más xn más 1 menos yn más 1 al cuadrado igual al cuadrado a la 1 medio. Y eso es menor que delta. Entonces es toda la parte de la esfera de radio delta. Si yo paso de este lado para acá, entonces me quedaría así. Entonces es una esfera de radio delta en n dimensiones. ¿De acuerdo? Esas son las bolas para el espacio Rn más 1. Son esferas. Ahora, ¿quién sería? Entonces, si nos ponemos en dos dimensiones, vamos a decir, las bolas en R3 centradas en X delta, pues es el conjunto de Y's en R3, tales que X1 menos Y menos X2 al cuadrado más Y1 menos Y2 al cuadrado más Z1 menos Z2 al cuadrado
es menor que delta al cuadrado. Entonces es la esfera centrada en el punto x2, y2, z2 de radio delta. Entonces aquí tendría el punto, vamos a decir, y. Y aquí tendría mi esfera de radio delta. ¿De acuerdo? Donde ese y es x2, y2, z2. Mientras que x es x1, y1, z1. O xyz, como quieran llamar. Y ahora los abiertos en la esfera va a ser la intersección de las esferas con la esfera que tengo aquí. No sé si se entiende. O sea, BSN de x delta van a ser los y en la esfera tales que la norma de x menos y restringida a la esfera es menor que delta. Y eso justamente se puede escribir como las bolas en Rn más 1. X delta intersección con la esfera en n dimensiones. Entonces, en el caso de la 2 esfera, pues la bola en la esfera X delta van a ser los y en S2 tales que la norma 2 es menor que delta, es decir, x1 menos y1 al cuadrado más x2 menos y2 al cuadrado más x3 menos y3 al cuadrado es menor que delta al cuadrado. Entonces, donde estos x están en la esfera. Y esto es lo mismo que la bola en R3 de x delta intersectada con la esfera de radio 2. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que tengo visualmente? Que yo tengo mi esfera ahí en R2, que es lo que teníamos acá. Esta es mi esfera en R2, S2. Y entonces yo intersecto esto con las bolas en R3 que también son esferas. Entonces la intersección de esta esfera con esta esfera me va a dar una cosa, un parche sobre la esfera. Entonces justamente esos parches sobre la esfera va a ser FS2 de X delta. ¿De acuerdo? Es la intersección de la esfera con la esfera. O sea, véanlo así. Tienen la esfera. Esta sería S2. La S2 que estamos construyendo. Y ahora, en cada punto, yo voy a tener una esfera que va a ser el abierto en R3. Entonces esto está inmerso en R3. Entonces aquí voy a tener una esfera en R3. Y justo la intersección de esta esfera con esta esfera va a ser la superficie. Y entonces los abiertos en la esfera justamente van a ser parches, como circunferencias. Entonces esos van a ser van a ser los abiertos o las bolas abiertas en el subespacio métrico de R3, que en este caso es la esfera de dimensión 2. Entonces, ¿qué significa esto? Por ejemplo, se pueden dar cuenta que la esfera Sn no es abierta en Rn más 1, pero sí es abierta en sí misma. Entonces vamos a poner aquí como observación. Sn no es abierta en Rn más 1, pero sí es abierta en sí misma.
pues la esfera por sí misma es un espacio métrico. De hecho, subespacio es un subespacio métrico de Rn más 1. Entonces es abierta en sí misma. Entonces en Rn más 1, vamos a ponerlo así para que quede más claro. En Rn más 1, los abiertos son volúmenes. O sea, porque las bolas son esferas. O son n esferas. Son n volúmenes. Voy a ponerlo así. Los abiertos son n volúmenes. Pues las bolas son n esferas sólidas, no la cáscara. Mientras que en la esfera Sn, los abiertos son parches sobre la superficie, que están sobre la superficie. De la n esfera. Y acá fue la explicación que dimos, ejemplificando para el caso de la esfera S2 contenida en R3. Entonces, mientras que los abiertos en R3 son esferas, son los abiertos en R3, en la esfera son parches que viven sobre la superficie de la esfera. Entonces, ¿qué significa esto? Que la topología cambia. ¿Por qué decimos la topología cambia? Porque la topología está descrita en términos de conjuntos abiertos. Eso es lo que vamos a aprender en el último tema de esta sección. Entonces, si los abiertos cambian, en otras palabras, lo que significa es que la topología cambia. Que vamos a ponerlo explícitamente. Los abiertos cambian. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más podemos decir acá? Si quieren, a ver, vamos a poner lo de las bolas como un resumen. O sea, tenemos un y, su conjunto en x, y la distancia y de xy es la distancia en x, que le voy a dejar así. Es la distancia original en xy. Así vamos a ponerle la distancia y es la distancia en x restringida en y cruz y. Es decir, la distancia y aplicada a dos puntos xy es igual a la distancia así, sin el sub x, o si le quieren poner sub x, de xy para xy que pertenecen a y. Y entonces la bola by de x delta va a ser el conjunto de y en y tales que la distancia y de x a y es menor que delta. Y esa bola se puede escribir exactamente como la bola en el espacio x, de x delta intersección con y. ¿De acuerdo? Entonces, puede haber confusión por esto de aquí, porque justamente esta bola también la puedo escribir como los y en y tales que la distancia de x a y sea menor que delta, la distancia en x, pero para los x y y
por supuesto restringidos en Y. Entonces, por ejemplo, esto de aquí lo puedo escribir como los Y's, esta bola de aquí son los Y's en X, tales que la distancia de X a Y es menor que delta, intersección con Y. Y eso es lo mismo que escribir los Y's en X, tales que la distancia de X a Y es menor que delta y Y pertenece a Y además. Entonces son todos los Y's que están en X que también están en Y y que cumplen con esta distancia, con esa definición, digamos. Pero todo eso está condensado en esto de acá, que fue como encontramos las bolas para la superficie de la esfera como subespacio métrico de la otra cosa. Entonces, si quisieran demostrar esto, a ver, porque puede ser que alguien no esté convencido. O sea, lo que tenemos es que BY de X delta es lo mismo que BX X delta intersección con A. Entonces tendríamos que ver que uno está contenido en el otro, ¿no? Entonces vamos a dar un elemento aquí. O sea, esto equivale a demostrar que BY de X delta está contenido en BX de X delta intersección con A y que BX X delta intersección con A está contenido en BY X delta. Entonces sea un X aquí, bueno, un Y, vamos a poner un Y en BY de X delta. Entonces, ¿qué significa eso? Que la Y pertenece a Y que la distancia, por definición de bola, son todas las Y en Y tales que la distancia de X a Y es menor que delta. Pero entonces esto implica, entonces la distancia en X restringida a Y, esto significa que la Y pertenece a la bola de radio en el espacio X de radio delta y que además la Y está en Y. Entonces, en otras palabras, lo que esto nos dice es que Y pertenece a BXX delta intersección con Y, que es esta primera. Y segunda, pues podemos dar un Y en este. ¿Por qué le puse A? Le estoy llamando Y. Intersección con Y. Y ahí está. Entonces acá vamos a dar un elemento en este conjunto. Entonces, ¿qué significa eso? Que la Y pertenece a BX X delta y también pertenece a Y. Entonces, como pertenece a esta bola, eso significa que la distancia de X a Y, como pertenece a esta bola, es menor que delta. Y entonces, por definición de bola en el subespacio, o sea, voy a dejarlo así. Entonces tengo que la Y pertenece a Y. Entonces esto significa que es la función restringida a la bola Y. Es decir, Y pertenece a la bola en el espacio Y de X delta. Y entonces con eso demostramos esta afirmación que pusimos aquí. La afirmación que pusimos aquí. Y lo mismo pasa, por ejemplo, si tienen o sea, pueden pensar un montón de ejemplos. Por ejemplo, ¿qué iba a decir? Cuando tienen el espacio XYZ, que esto sería R3, y tienen el XY0, que es el R2. Entonces, este es un subespacio métrico de este en general. Y entonces la distancia en este espacio, que sería el R2 aquí, con la tercera componente 0, sería la distancia en R3, pero restringida solamente a los puntos que están acá.
Entonces sería la distancia en R3, pero restringida en los puntos R2 cruz R2. Entonces, en qué se transforma esto? En decir que la distancia en R3 en los puntos X y Y es igual a la distancia en R2 en los puntos X y Y para XY que pertenece a R2. Entonces aquí es donde está la restricción, que es esto que está aquí. Entonces en vez de agarrar cualquier punto, agarramos los puntos que están aquí en el subespacio. ¿De acuerdo? Entonces este sería como el ejemplo de la esfera. Y entonces, volviéndolo a poner aquí, si aquí tengo mi subespacio R2, con todo esto hacia atrás, las bolas de nueva cuenta para R3, los conjuntos abiertos, pues son esferas. Pero cuando intersecto esas esferas con el espacio, con el plano, pues me van a dar los abiertos en el plano que son circunferencias. Y entonces nosotros bien sabemos que, o vimos, que para la métrica euclidiana los conjuntos abiertos pues son circunferencias abiertas en el punto. Entonces que he visto a R2 como un subespacio métrico de R3, pues son la intersección de las bolas que son los conjuntos abiertos, las esferas en R3 con el plano, lo que genera las circunferencias que ya sabíamos que eran las bolas abiertas en ese espacio. Muy bien, ahora vamos a definir que van a ser dos espacios métricamente equivalentes. Entonces vamos a decir dos espacios métricos x de x, y de y son métricamente equivalentes si existen funciones inversas f que va de a a b y f a la menos 1 vamos a llamarle que va de b a a, tales que para toda x, y en a, la distancia en el espacio B de f de x, f de y, va a ser lo mismo que la distancia en el espacio A de x, y. Y si para todo v en B, la distancia de la inversa f a la menos 1 de u, f a la menos 1 de B, es la distancia en B de v. Entonces, en este caso, decimos que la equivalencia métrica está definida por las funciones f y f a la menos 1. En muchos libros van a ver que a esta función f a la menos 1 le llaman g. Y dicen, existen dos funciones inversas f y g, tal que, y aquí en vez de f a la menos 1 tiene g. Y aquí dice que es la definida por las funciones f y g, pero es exactamente lo mismo. ¿Qué más? Vamos a definir qué va a significar que dos espacios sean topológicamente equivalentes, aunque todavía no sabemos qué significa la topología. Con esto ya van a poder hacer toda la tarea. Definición 1.8.3. Dos espacios métricos x de x y de y son topológicamente equivalentes. Si existe una función f que va de
X a Y biyectiva tal que cumple dos condiciones, que f es continua en X y, o sea, con respecto a la métrica. Entonces f es continua en X y f a la menos 1 es continua en Y. Entonces, esto que exista la función, que exista una función continua que va de X a Y, que sea invertible y además su inversa sea continua, eso se conoce como un homeomorfismo. Pero esa palabra la vamos a reservar para cuando veamos los espacios topológicos. Pero aquí podría decir que es un homeomorfismo de espacios métricos. Un homeomorfismo de espacios métricos. Eh, y vamos a tener un resultado importante. Teorema 1. Si es 1.8, si no, 1.7, lo que vimos al final. Ese es el primer teorema, 1.8.1. Entonces, dados eh, x de x, y de y, espacios métricos, eh, decimos, bueno, más bien, x y y son métricamente equivalentes. Sí, solo si existe una función f que me mande el espacio x a y. Entonces muchas veces no se escribe así. Como ya sabemos que es un espacio métrico, sabemos que x tiene su métrica de x y y tiene su métrica de y. Entonces se abusa de la notación y se pone simplemente una función que va de x a y, sabiendo que estamos en contexto de espacios métricos. Tal que, número 1, f es 1 a 1, entonces ya no necesitamos demostrar que es biyectiva. Bueno, sí, más bien. F es biyectiva, o sea, es 1 a 1 y sobre. Y número 3 nada más, número 2, perdón, para todo xy que pertenece a x, la distancia en B de f de x, f de y es exactamente la misma que la distancia en B, en y. Exactamente la misma que la distancia en A de x a y. Y esto creo que por acá cometí un error con esto. Sí, le puse A y B, tiene que ser x y y. Eso es porque a uno en la cabeza se le revuelven las cosas a veces. De y a x por tanta anotación. Entonces, ¿dónde está la a? Debe ser x. Y donde está la b tiene que ser y. Así. Y por acá está bien. Sí. Muy bien, entonces tenemos este teorema que vamos a demostrar. ¿Lo demuestro o lo dejo para que lo hagan?
Vamos a demostrarlo. Entonces, vamos a suponer que son métricamente equivalentes. Supongamos XY métricamente equivalentes. Entonces, por definición, existen funciones f que va de x a y y la función f a la menos 1 que va de y a x, tal inversas, aunque ya lo estamos poniendo explícitamente, tales que para todo xy que pertenece a x, la distancia en y de f de x, fy es igual a de xy, que es exactamente lo que acabo de arreglar aquí. ¿De acuerdo? Entonces, y tenemos también esta segunda propiedad, pero no necesitamos eso porque como f es invertible, eso significa que es 1 a 1 y sobreyectiva. Es decir, es biyectiva. Y teníamos demostrado ya la propiedad de esta, ¿dónde está esta? Aquí con la definición. Entonces cumple 1 y 2. Es decir, cumple 2. Es decir, cumple 1. Entonces tenemos la primera parte. Y ahora vamos a suponer que existe f de x a y tal que cumple 1 y 2. Entonces que es biyectiva y cumple esto de acá. Entonces lo que hay que demostrar es que que existe la inversa. Entonces como f es biyectiva, sabemos por álgebra superior o cálculo 1 que f es invertible. Es invertible. Entonces tenemos que existe la función inversa. Es decir, existe f a la menos 1 que va de y a x, tal que f a la menos 1 es inversa de la f. Y bueno, está determinada si tomamos f a la menos 1 de y, eso es igual a x, si f de x es igual a y. Entonces, la número 3, ¿dónde está? Entonces 2 sería la 2 de aquí, o la vamos a decir a y b. Entonces ya cumple, por hipótesis, cumple 2, que es la propiedad A. Entonces solamente falta ver que cumple la propiedad no, cumple la propiedad A, sí. Hay que ver que cumple la propiedad B. Entonces para eso, entonces falta ver que cumple B. Entonces para eso hay que ver que vamos a tomar para todo V en Y sean x igual a f a la menos 1 de u y y igual a f a la menos 1 de b. Entonces, la distancia x de f a la menos 1 u, f a la menos 1 b, que es lo que queremos calcular, no se pierdan de qué estamos haciendo esto. Tenemos que ver que es dy de v. Entonces, esto sería dx y esto x, y. Pero por hipótesis, esta es dy fx fy, o sea, por 2. Esto es dy f de x, f de y. Y esto es, por lo que tenemos acá, es dy de v, porque justamente f
Y aquí tendría que f de x es igual a u y f de y es igual a b, porque la f es invertible. Y entonces tenemos que cumple b. Entonces para demostrar que dos espacios son métricamente equivalentes, ya no hay que demostrar tanto a y b, sino solamente una de las dos. Para una función que sea biyectiva. Nada más. Es un teorema que puede servir, creo que nos va a servir después, pero igual para la tarea lo pueden utilizar ya. Entonces, bueno, también aquí podría explicar lo del diagrama conmutativo, pero no lo voy a hacer porque quizá esta primera parte que explicamos quedó un poco vaga, esta de aquí. Que les digo, si no entendieron bien qué es un diagrama conmutativo, no lo tomen, ignoren que lo dije. Entonces, pero lo mismo, si sí lo entendieron, lo mismo se podría hacer acá. Entonces justamente esa db de f de x, f de y se puede poner en un diagrama conmutativo y ver que preserva la distancia con un montón de diagramas, pero no lo vamos a hacer. Ahora, también se puede ver que esa definición es equivalente a algo que ya hicimos antes. Nosotros vimos que todas las normas en Rn, por ejemplo, son equivalentes. Nosotros vimos eso. Y de hecho, eso se cumple para espacios finitos en general. O sea, que existen constantes C minúscula y C mayúscula mayores que cero, tales que tenía C por la norma A menor o igual que la norma B, menor o igual que C mayúscula por la norma A de X. Entonces de aquí se puede decir también que si estas normas son equivalentes, sus métricas inducidas van a ser equivalentes. Entonces, que dos métricas son equivalentes, vamos a decir inducidas, si existen constantes C y C mayúscula mayor que 0, tales que para todo XY en X o en este caso porque lo demostramos solo para Rn, C por la distancia 1 de XY es menor o igual que la distancia 2 de XY, eso es menor o igual que C por la distancia 1 de XY. O la distancia A, la distancia B, la distancia A de aquí. Entonces justamente como nosotros probamos esto en Rn, esto automáticamente implica esto. Con lo cual solamente bastaría ver que esto justamente equivale al teorema que vimos aquí para decir, o a la definición para decir que las métricas son métricamente, o sea que los espacios son métricamente equivalentes. Y métricas equivalentes entonces van a definir la misma convergencia y el mismo tipo de sucesiones. Dos espacios métricos equivalentes van a generar la misma topología. Eso lo vamos a ver en la siguiente sección. Entonces, miden de manera distinta como vimos con la métrica 1 y la métrica 2. Miden de manera distinta pero generan los mismos conjuntos abiertos. Eso no lo hemos visto, pero intuitivamente es claro que dentro de un rombo, por ejemplo, yo siempre puedo meter una circunferencia y dentro de una circunferencia siempre puedo meter un rombo. Lo mismo con el cuadrado. Siempre dentro de un cuadrado puedo meter un círculo y dentro del círculo puedo meter un cuadrado y puedo meter un rombo también y dentro del rombo una circunferencia, etc. Entonces en el fondo los abiertos son los mismos.
intuitivamente hablando con esta idea que acabo de dar. Entonces, aunque miden distinto en el espacio métrico, la topología es la misma, es decir, los abiertos, los conjuntos cerrados, la continuidad, las sucesiones, solo se va a cambiar la forma de las bolas, pero no lo esencial de lo que pasa ahí, que veremos en la siguiente sección que un espacio topológico solamente toma conjuntos abiertos como la base de todo. Entonces, con esto terminamos esta pequeña parte de espacios metrizables. Si tienen alguna duda, saben, yo esperaría que Arturo o Jorge vieran algunos ejemplos de esto más detalladamente, para ejemplos aterrizados de esto, para entender un poco mejor lo que está pasando, pero me parece que con esto de la esfera o con esto del plano que explicamos aquí queda claro lo de los subespacios métricos y que son métricamente equivalentes. La idea que quiero que se queden es que si dos espacios son métricamente equivalentes, entonces generan la misma topología, lo cual quiere decir que en esencia son el mismo, en cierto sentido. Entonces en la siguiente sección vamos a ver espacios topológicos para terminar con esta primera parte y poder comenzar con la segunda, que va a ser aplicar todo esto a RN.